Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en el mundo del hogar inteligente. Un concepto que, bueno, promete mucho, ¿verdad? Luces que se encienden solas, termostatos que aprenden tus rutinas, pero que al final muchas veces nos deja con un montón de aplicaciones distintas, preocupaciones sobre quién tiene nuestros datos y esa sensación de no tener el control total. ¿Hay alguna manera de tener esa casa conectada, pero sin ceder esa soberanía, digamos, ni la privacidad? Pues parece que sí, y hoy vamos a explorar a fondo una solución que está en boca de muchos entusiastas: Home Assistant. Tenemos bastante material delante, artículos de contexto sobre asistentes virtuales, sobre el propio Home Assistant, claro, varios tutoriales que enseñan cómo empezar, sobre todo con eso de usar una máquina virtual en Windows, también la documentación oficial y algunas notas sobre cómo instalarlo. Así que nuestra misión hoy es entender qué es Home Assistant, pero más allá de la etiqueta de software de domótica. ¿Por qué genera tanto interés? ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus funciones clave? Y muy importante, ¿cómo podría alguien dar los primeros pasos si le pica la curiosidad? Nos fijaremos especialmente en esa vía de la virtualización que tanto se comenta en los tutoriales. Buscamos ver si de verdad puede ser ese centro de control unificado y, sobre todo, primado para nuestra casa conectada. De acuerdo, pues entremos en materia. Para empezar, ¿qué es Home Assistant en esencia? ¿Es solo otra aplicación más para controlar las luces y poco más? Es bastante más que eso. Imagina que es como un director de orquesta para todos los dispositivos inteligentes que tienes en casa. Home Assistant es una plataforma de software. Y muy importante, es de código abierto. Está diseñada justo para ser ese centro de control único. Su gran apuesta es la automatización del hogar, sí, pero con una filosofía detrás muy marcada. ¿Filosofía? ¿A qué te refieres? Pues se basa en 3 ideas fundamentales, que hoy en día resuenan un montón: control local, prioridad total a la privacidad y la interoperabilidad. Esto quiere decir que está pensado para funcionar dentro de tu propia red, en tu casa, sin tener que depender sí o sí de servidores externos de terceros. Ah, vale. Protege tus datos y, además, intenta hablar el idioma de muchísimos dispositivos de marcas súper diferentes. Quiere romper un poco esos jardines vallados que crean los fabricantes. Control local. Eso suena distinto a la mayoría de sistemas que conozco, que casi todo va a la nube. ¿Implica que tengo que comprar un aparato específico de Home Assistant? Un cacharrito suyo. Pues no necesariamente, y esa es una de sus grandes ventajas, la flexibilidad. Puedes comprar un dispositivo ya listo para usar, como el que llaman Home Assistant Green, que ya viene con todo preinstalado, enchufar y listo. Pero también, y esto es muy popular, puedes instalar el software en hardware que ya tengas. Una Raspberry Pi que gasta poquísimo, un mini PC, o incluso, como comentan muchas de las guías que tenemos, en tu ordenador de siempre usando software de virtualización como VirtualBox. El objetivo es darte opciones para que tengas ese único punto de mando, sin obligarte a comprarles nada específico si no quieres. Entiendo. Y un detalle que no es menor. Detrás hay una comunidad mundial enorme, gente que colabora, y una fundación sin ánimo de lucro, la Open Home Foundation. Esto refuerza mucho ese compromiso de ser abierto y de centrarse en el usuario, no en un modelo de negocio de vender datos o depender de suscripciones ocultas. Entendido. O sea, código abierto, control local, privacidad. Son conceptos muy potentes, la verdad. Vamos a profundizar un poco en por qué está ganando tanta atracción. Has mencionado el control local como pilar. ¿Por qué es tan relevante en la práctica? ¿Qué gano yo con eso? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, yo creo. El control local significa que tus datos, los patrones de uso de tu casa, cuándo enciendes qué luz, a qué hora pones la calefacción, todo eso se queda en tu casa. No viaja constantemente a servidores de empresas que no sabes muy bien qué hacen con ellos. Claro. Y esto tiene unas implicaciones, Elon Musk. Primero, lo obvio, la privacidad. Reduces drásticamente la exposición de tu información personal y de tus hábitos. Segundo, la resiliencia, la fiabilidad. Tu sistema domótico, tus luces automáticas, tus alarmas, siguen funcionando aunque se te caiga la conexión a Internet. Ostras, eso es importante. Claro, o incluso si el fabricante de un dispositivo decide, de repente, apagar sus servidores en la nube, cosa que lamentablemente ha pasado más de una vez, y deja a los aparatos medio inútiles. Con el control local, recuperas la propiedad real de tu sistema domótico. No dependes tanto de terceros. Tiene toda la lógica del mundo. Depender menos de nubes externas da
bueno, da mucha tranquilidad. ¿Y qué otras características lo hacen destacar frente a otras opciones del mercado? La interoperabilidad es sin duda otro de sus superpoderes. Las fuentes que manejamos indican que es compatible con literalmente miles de dispositivos y servicios, de marcas súper distintas. Es capaz de entenderse con protocolos estándar de domótica como Zigbee, Z-Wave, que son muy comunes en sensores y bombillas. Sí, El más reciente Thread, sobre el que se basa Matter, también Bluetooth, y por supuesto lo típico de Wi-Fi y Ethernet. Y lo que es más interesante aún, puede integrarse también con ecosistemas que en principio son más cerrados, como Alexa, Google Home o las bombillas Philips Hue, siempre que estos ofrezcan alguna puerta de entrada, claro, ya sea una API oficial o usando protocolos comunes en el mundo del IoT como MQTT, que es, bueno, básicamente un sistema de mensajería muy ligero y muy usado para estas cosas. O sea, es como si fuera el políglota de los dispositivos inteligentes, un traductor universal para que todos se entiendan entre ellos. Exacto, esa es una analogía genial. Consigue que cacharros que no se hablarían de otra manera, pues, colaboren. Y luego está el corazón de la bestia, ¿no? Su motor de automatizaciones. Es increíblemente potente. Te permite crear reglas súper personalizadas, del tipo, si pasa esto, que sería el disparador, y además se cumple esta condición, entonces haz aquello otro, que es la acción. A ver, ponme un ejemplo práctico. Pues mira, uno clásico. Si se pone el sol, eso es el disparador, y no hay nadie en casa, esa es la condición, entonces apaga todas las luces que se hayan quedado encendidas y activa la alarma. Esas son las acciones. Ah, vale. O si se abre la puerta del garaje, disparador, y pasan más de 10 minutos, condición, entonces envíame una notificación al móvil. Las posibilidades, de verdad, son casi infinitas. Lo que se te ocurra. Suena genial, la verdad. Pero crear esas reglas tan chulas implica saber programar o meterse en archivos de configuración súper complicados, porque sé que antes tenía fama de ser, bueno, de tener una curva de aprendizaje un poco empinada. Tuvo esa reputación, sí, no te voy a engañar. Al principio, mucha de la configuración fina, sobre todo las automatizaciones complejas, se hacía editando manualmente archivos de texto, en un formato llamado YAML. Uf, YAML. Sí, podía ser un poco intimidante para quien no estuviera acostumbrado. Pero, y esto es súper importante recalcarlo, las versiones más recientes de Home Assistant han dado un salto gigantesco en usabilidad. Ahora, muchísimas automatizaciones, incluso algunas bastante elaboradas, y casi toda la configuración general se pueden hacer a través de una interfaz gráfica. Con clics, menús desplegables, es mucho más visual e intuitivo. Ah, bueno, eso cambia las cosas. Totalmente. Además, existe un concepto muy interesante que son los blueprints. Son como plantillas de automatización que comparte la propia comunidad. Imagina que alguien crea una automatización súper útil para, no sé, gestionar las luces del pasillo con un sensor de movimiento de forma inteligente. Pues puede compartirla como un blueprint, y tú simplemente la importas, le dices qué sensor y qué luces usar, y listo. Te ahorra tener que montarla desde cero. Hay blueprints para un montón de cosas comunes. Qué bueno eso de los blueprints, suena muy práctico. Lo es. Y no podemos olvidarnos de los dashboards, los paneles de control. Son totalmente personalizables. Puedes crear distintas pantallas, poner los botones, la información, los gráficos que tú quieras, como tú quieras, para tener de un vistazo el estado de tu casa y controlar lo que necesites. También tiene su propio asistente de voz, que se llama Assist. Y lo interesante es que procesa los comandos localmente, en tu propia instalación. Otro gran punto a favor de la privacidad, no envía tu voz fuera. Anda, un asistente de voz local. Son como aplicaciones extra que instalas dentro de Home Assistant para añadir funcionalidades. Puedes poner un bloqueador de anuncios para toda tu red como AdGuard Home o herramientas visuales aún más potentes para crear automatizaciones como Node-RED, que es muy popular entre usuarios avanzados. O sea, que es muy modular. Vale. El potencial parece enorme, está claro. Pero, empezar. Volvemos al principio. Quizás sigue intimidando un poco a alguien que no sea muy técnico. Hemos visto que muchas guías y vídeos detallan bastante la instalación en Windows usando VirtualBox. ¿Es realmente una buena manera de probarlo para alguien que no quiere dedicarle un ordenador entero desde el minuto cero? Es una ruta de entrada muy popular y, la verdad, bastante práctica. Sí. Te permite usar un PC que ya tengas, normalmente con Windows porque es lo más común, para experimentar con Home Assistant, sin tener que comprar una Raspberry Pi o un mini PC dedicado al menos al principio.
Es como crearle un pequeño espacio virtual dentro de tu ordenador para que Home Assistant funcione ahí aislado, pero usando los recursos de tu máquina. ¿Y ese proceso cómo sería, conceptualmente? Claro, sin entrar en cada clic. Según esas guías, ¿cuáles son los puntos clave o dónde se puede tropezar la gente más fácilmente? A ver, fundamentalmente necesitas instalar primero un software de virtualización. VirtualBox es gratuita y muy usado, así que es buena opción. Luego, te descargas la imagen oficial del sistema operativo de Home Assistant, que se llama HAOS, Home Assistant Operating System. Suele ser un archivo con extensión .vdi o similar para VirtualBox. Después, dentro de VirtualBox, creas una máquina virtual nueva. Aquí hay un par de ajustes que son cruciales y que las guías suelen resaltar mucho. Primero, al configurar el sistema de la máquina virtual, hay que asegurarse de marcar una opción que normalmente se llama habilitar EFI. EFI, vale. Sí, SFI. Es importante porque el sistema operativo de Home Assistant lo necesita para arrancar correctamente. Si no lo marcas, probablemente no funcione. Y el otro punto crítico de verdad, es la configuración de red de esa máquina virtual. Por defecto, VirtualBox suele ponerla en modo NAT, que la aísla un poco. Hay que cambiarla sí o sí al modo adaptador puente o bridge adapter. Adaptador puente. ¿Y eso por qué es tan importante? Es vital, porque conecta la máquina virtual directamente a tu red doméstica, a tu router, como si fuera otro ordenador físico más conectado por cable. Le da su propia dirección IP dentro de tu red, una como 192, 168.1. Lo que sea. Sin esto, Home Assistant estaría aislado dentro de tu PC y no podría descubrir ni comunicarse con tus bombillas inteligentes, tus sensores, tu tele. Nada de lo que tengas en tu red local sería inútil. Entendido. F para que arranque y adaptador puente para que se conecte a la red y vea los demás cacharros. ¿Vale? Y una vez configurado eso, Pues ya simplemente inicias la máquina virtual, esperas un poquito a que arranque. La primera vez puede tardar unos minutos mientras prepara todo. Y en la consola de la máquina virtual te mostrará un mensaje con una dirección web local, algo tipo homeassistant.local8123, o directamente una dirección IP como 192.168.1.x8123. Copias esa dirección, la pones en el navegador web de tu ordenador normal, Chrome, Firefox, el que uses, y ¡tachán! Ahí aparece la interfaz de configuración inicial de Home Assistant. Ah, vale. O sea que la configuración ya se hace desde el navegador. Eso es. Un asistente web te guía para crear tu cuenta de administrador, decirle dónde está tu casa, para el tiempo, el sol, etc., las unidades que usas, grados Celsius, kilómetros. Aunque suene técnico lo de VirtualBox, las guías visuales que hay por ahí lo hacen bastante llevadero, paso a paso. Parece un camino bastante factible para probarlo sin complicarse mucho al principio. Y solo para confirmar, esta no es la única forma de instalarlo, no, hay otras opciones. Para nada. Como decíamos antes, está el Home Assistant Green, que es un aparato oficial. Enchufar y listo. Muy cómodo. O la opción súper popular de instalarlo en una Raspberry Pi. Sigue siendo una opción muy querida por la comunidad por su bajo consumo eléctrico y su coste relativamente bajo. Ideal para tenerlo encendido 24/7 sin que se note en la factura de la luz. La virtualización en un PC es solo una puerta de entrada más, especialmente cómoda si ya tienes un ordenador de sobremesa o un servidor casero encendido gran parte del día. Le añades una tarea más. Bien, clarísimo. Imaginemos entonces que ya lo tenemos instalado, por la vía que sea, virtualizado, en una Pi, da igual. ¿Cuáles son los primeros conceptos clave que hay que entender para empezar a usarlo y no sentirse, totalmente perdida? Yo diría que lo primerísimo son las integraciones. Es un concepto fundamental. Piensa en ellas como si fueran los drivers o los traductores específicos para cada marca o tipo de dispositivo. Home Assistant por sí solo no sabe hablar con tus bombillas Philips Hue, ni con tu termostato Tado, ni con tus sensores de puerta Xiaomi. Necesita que le añadas la integración correspondiente. Vale, como los plugins o los controladores. Exacto, esa es la idea. Algunas integraciones se detectan solas. Home Assistant escanea tu red y dice, oye, he encontrado luces Hue, las configuro. Otras, sobre todo las que dependen de la nube o son más específicas, tienes que añadirlas tú manualmente. Buscas en una lista enorme que tiene dentro de la configuración. Añadir integración, buscas Tado, por ejemplo, y sigues los pasos. Pueden ser locales, si la comunicación es directa en tu red, o depender de la nube del fabricante si es la única forma que ofrece esa marca para controlarlo. Home Assistant intenta priorizar lo local siempre que puede.
Entendido. Integraciones para hablar con cada cosa. Luego, para protocolos que necesitan un hardware específico para comunicarse, como Zigbee o Z-Wave, que no usan Wi-Fi directamente. Sí, los de los sensores y demás. Esos. Necesitarás comprar un coordinador. Normalmente es un pincho USB que conectas a la máquina donde corre Home Assistant, la Pi, el PC. Y además, activar la integración de software correspondiente dentro de Home Assistant. Para Zigbee, las más comunes son ZHA, que viene integrada, o Zigbee to MQTT, que se instala como add-on. Vale, hardware, el pincho, y software, la integración. Justo. Otro concepto clave es distinguir entre dispositivos y entidades. Esto al principio puede liar un poco. Un dispositivo suele ser el aparato físico, por ejemplo, un enchufe inteligente que mide el consumo. Ese es el dispositivo. Pero ese enchufe puede ofrecer varios controles o sensores individuales. Un interruptor para encender-apagar, un sensor que te dice el consumo actual en vatios, otro que te dice el consumo total. Cada una de esas piezas de información o control es una entidad. Ah, o sea, un dispositivo puede tener varias entidades. Exacto. Un sensor de temperatura y humedad es un dispositivo, pero tiene dos entidades, la de temperatura y la de humedad. Normalmente, cuando creas automatizaciones o pones cosas en el panel de control, trabajas con las entidades individuales. Vale, eso aclara bastante. Y por último, son muy útiles los ayudantes, helpers. Son como entidades virtuales que puedes crear tú mismo dentro de Home Assistant para facilitarte la vida. Por ejemplo, puedes crear un grupo de luces que agrupe todas las bombillas de tu salón. Así, en lugar de tener que apagar 5 entidades una por una, apagas el grupo y se apagan todas. Eso es súper útil. O puedes crear un interruptor virtual, un input boolean, que uses como condición en tus reglas de automatización. O un temporizador. Hay varios tipos de ayudantes que te dan mucha flexibilidad. Integraciones, dispositivos, entidades, ayudantes. Vale, apuntado. Y supongo que a medida que vas añadiendo cacharros e integraciones, mantener un cierto orden es fundamental, ¿no? Absolutamente. Es un consejo que da todo el mundo en la comunidad y por algo será. Ordena desde el principio. Pon nombres descriptivos a tus entidades y dispositivos. No dejes los nombres por defecto que a veces son horribles. Usa las áreas. Home Assistant te permite definir las habitaciones de tu casa, salón, cocina, dormitorio principal. Asigna cada dispositivo a su área correspondiente. Esto ayuda muchísimo a encontrar las cosas y a organizar los paneles. Y también puedes usar etiquetas para categorizar aún más si quieres. Por ejemplo, etiquetar todas las luces o todos los sensores de seguridad. Si no lo haces desde el principio, cuando tengas decenas o cientos de entidades, encontrar la que buscas para una automatización puede ser una auténtica locura. Créeme. Me lo creo, me lo creo. El orden es clave. Oye, has mencionado antes que Home Assistant tiene su propio asistente de voz, Assist, y que funciona localmente. Esto conecta con el tema más amplio de los asistentes virtuales en general. ¿Cómo se compara este Assist con los Alexa, Google Assistant, Siri, que casi todos conocemos o tenemos en casa? Sobre todo en ese tema de la privacidad que tanto recalcáis con Home Assistant. Exacto. Assist es técnicamente un asistente virtual más. Cumple la definición. Un software que te ayuda a realizar tareas, normalmente relacionadas con tu casa inteligente, basándose en comandos de voz o de texto. La grandísima diferencia, la fundamental, reside en su filosofía y sobre todo en su arquitectura, en cómo funciona por debajo. Mientras que los asistentes más populares como Alexa o Google Assistant dependen enormemente de la nube. Sí, siempre te tienes que estar conectado a Internet. Claro. Envían tus comandos de voz, tu petición, a sus servidores centrales para ser procesados por sus potentes modelos de inteligencia artificial y también para aprender y mejorar el servicio. Assist, en cambio, está diseñado desde cero para hacer todo ese procesamiento, o al menos la mayor parte posible, dentro de tu propia instancia de Home Assistant, en tu Raspberry Pi, en tu PC, en tu casa. O sea que mi voz no sale de mi red local. En principio, para las funciones básicas de controlar tus dispositivos locales, no. Puede que necesite conexión para obtener información externa, como el tiempo, pero el reconocimiento de la orden y la ejecución de la acción sobre tus luces o termostatos se hace localmente. Si miras los documentos de privacidad de los grandes asistentes comerciales, varían, pero generalmente indican que almacenan transcripciones o incluso grabaciones de voz para mejorar el servicio. Te dan opciones para borrarlas o limitar su uso, sí, pero por defecto, esa información viaja y se guarda afuera.
Assist evita esto por diseño. Es una implementación mucho más alineada con esa prioridad absoluta a la privacidad que define a todo el proyecto de Home Assistant. Esa es una diferencia, vamos, fundamental. No enviar conversaciones privadas, aunque sean sobre encender luces, fuera de casa por defecto, marca un contraste muy, muy importante con lo habitual. Definitivamente. Y nos lleva a cuestionarnos qué modelo preferimos para interactuar con la tecnología en nuestro espacio más íntimo, ¿no? El hogar. La historia de los asistentes de voz es larga, viene de experimentos en los años 60 como la IBM Shoebox, pasando por proyectos militares que luego derivaron en cosas como Siri, pero esta cuestión del procesamiento local versus en la nube es un debate muy actual y muy relevante. Totalmente de acuerdo. Entonces, si intentamos recapitular un poco todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería la gran foto de Home Assistant? ¿Qué nos llevamos de esta exploración? Pues se perfila como una solución de domótica tremendamente versátil, muy potente, personalizable hasta el extremo, pero cuyo mayor atractivo quizás no sea solo la cantidad de cosas que puede hacer, sino cómo las hace. Prioriza el control del usuario, la privacidad a través de ese procesamiento local que comentábamos, y la interoperabilidad para intentar no quedar atado a un solo fabricante o ecosistema. Y el hecho de ser de código abierto y tener una comunidad tan activa detrás son garantías adicionales de transparencia, de soporte a largo plazo y de que el proyecto sigue evolucionando en favor del usuario. Y aunque hemos visto que dar los primeros pasos requiere un cierto esfuerzo inicial, ¿no? Configurar la máquina virtual, entender los conceptos de integraciones, entidades, parece que la recompensa es un nivel de personalización y de control sobre tu propio hogar conectado que es difícil de conseguir con sistemas más cerrados o que dependen totalmente de la nube. ¿Sería esa la propuesta de valor principal? Exactamente. Yo creo que esa es la clave. La propuesta es, recupera el control de tu tecnología doméstica, unifica todos tus dispositivos bajo un mismo techo digital, y hazlo de forma privada y a tu manera. Es una respuesta muy directa a dos problemas actuales: la fragmentación del mercado del Internet de las cosas con 1000 apps y sistemas incompatibles, y las crecientes preocupaciones sobre quién maneja nuestros datos más íntimos, los de casa. Ofrece una alternativa real y muy potente para quien quiera ir un paso más allá del enchufar y listo y construir un hogar inteligente verdaderamente a su medida y bajo su control. Suena muy, muy atractivo, la verdad. Pero, siendo realistas, ese nivel de control tan grande y esa privacidad vienen con alguna contrapartida. O sea, ¿hay alguna fricción inherente en usar algo como Home Assistant comparado con, no sé, poner un altavoz de Google y 4 bombillas compatibles? Sin duda. Sería engañoso no decirlo. Requiere una mayor implicación por parte del usuario. No es tan plug and play, tan inmediato, como comprar un altavoz inteligente y pedirle directamente que encienda una bombilla compatible que acabas de añadir con su app. Exige cierta curiosidad, ganas de aprender, aunque, insisto, ahora mucho menos que hace unos años gracias a las mejoras en la interfaz, y sobre todo, algo de tiempo para configurarlo a tu gusto, para crear esas automatizaciones que realmente te sirvan. Claro, la personalización lleva tiempo. Exacto. La curva de aprendizaje existe, aunque se ha suavizado muchísimo. Y aunque la compatibilidad es enorme, siempre te puedes encontrar con algún dispositivo muy específico o muy nuevo, que aún no esté perfectamente integrado o que requiera alguna configuración manual un poco más rebuscada. Es un sistema, digamos, para quien disfruta un poco cacharreando, personalizando su entorno tecnológico y teniendo el control final. No es para quien busca la solución más sencilla y rápida sin importarle tanto lo demás. Es un punto muy importante ese. No es magia, requiere una inversión de tiempo y de ganas de aprender. Pero bueno, para quien esté dispuesto, las posibilidades que abren parecen enormes. Totalmente. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas. Y conectando esto con una reflexión quizá un poco más amplia, la existencia y la creciente popularidad de sistemas como Home Assistant nos obliga un poco a pensar en ese equilibrio constante del que hablábamos, ¿no? Cuánta comodidad o simplicidad inmediata estamos dispuestos a ceder a cambio de obtener un mayor control, una mayor privacidad y una mayor propiedad sobre la tecnología que metemos en nuestros hogares. Hogares que, por cierto, cada vez acumulan más y más tecnología conectada. O viceversa. ¿Cuánta privacidad cedemos por comodidad? Es una pregunta clave. No hay una respuesta única y universal para todo el mundo, claro. Pero lo bueno es que Home Assistant ofrece una opción muy clara y muy potente para quienes deciden inclinar la balanza hacia el lado del control, la personalización y la privacidad. Te da esa alternativa. Una reflexión final muy, muy pertinente en estos tiempos que corren. Oye, pues para alguien a quien toda esta conversación le haya despertado el interés, le haya picado la curiosidad,
¿Cuál sería un buen siguiente paso práctico después de esta exploración que hemos hecho? ¿Por dónde empezar? Pues mira, un buen punto de partida, muy concreto, sería investigar qué dispositivos inteligentes de los que ya tiene en casa son compatibles con Home Assistant. La web oficial tiene una sección de integraciones gigantesca. Se puede buscar por marca o por tipo de dispositivo. Ver qué de lo que ya tienes podrías integrar. Ver el potencial con lo que ya hay. Exacto. Otro paso podría ser empezar a imaginar qué automatizaciones sencillas, pero útiles, le gustaría implementar. Algo básico para empezar. Luces que se enciendan solas al llegar a casa por la tarde. Un aviso en el móvil si la temperatura del congelador sube demasiado. Pensar en casos de uso concretos. Y por supuesto, un recurso impagable. Explorar los foros de la comunidad de Home Assistant. Son increíblemente activos. Hay muchísima gente compartiendo sus proyectos, sus dudas, sus soluciones. Es una fuente inagotable de información, de soluciones a problemas que seguro que alguien ya ha tenido y de inspiración para cualquier duda o proyecto que pueda surgir. La comunidad es uno de sus grandes puntos fuertes.